Bienvenidos, bienvenidas al canal. Hoy tenemos el último capítulo, el cuarto vídeo de la serie dedicada a la historia del movimiento obrero. Como hemos visto, tenemos un primer vídeo dedicado a la primera huelga general en 1855, un segundo vídeo donde hablamos de la llegada de la Primera Internacional, un tercer vídeo sobre los hechos de la Mano Negra y hoy el cuarto y último vídeo dedicado a la estrategia de la propaganda por el hecho. Antes de iniciar el tema de este último vídeo, me gustaría que apoyéis el canal, dejéis en comentarios, recomendéis, deis like. Esto es bastante importante, ya que esta serie de vídeos, como los anteriores que hay en el canal, realmente llevan su trabajo de documentación, su trabajo de buscar las fuentes, de hacer el guión de los vídeos, de editarlos, de conseguir las músicas, las imágenes, todo ello para que la experiencia del espectador sea lo más positiva posible. Y es por eso, y creo que es muy necesario, rescatar la historia de las clases populares, la historia de los de abajo, la historia del movimiento obrero, la historia de las diferentes luchas sociales. Y en el canal, una parte importante del canal está destinada a eso. En este canal, como sabéis, tenemos contenido muy variado, desde vídeos de historia, a entrevistas, a documentales, y es por eso que os pido vuestro apoyo si realmente os gusta el contenido que creamos, e intentamos aportar, o intento aportar mi granito de arena a esta batalla cultural en una sociedad cada vez más derechizada, donde las ideas de extrema derecha, liberales, cada vez tienen más fuerza, y es por eso que creo que es responsabilidad de todos y todas aportar nuestro granito de arena y difundir contenidos alternativos al pensamiento dominante. A finales del siglo XIX, una nueva estrategia llega al movimiento anarquista español y al movimiento obrero. Esta estrategia es la propaganda por el hecho. Esta estrategia, aunque no fue mayoritaria, tuvo un gran impacto en Cataluña y en el Estado español, y una parte importante de los anarquistas y de los obreros la apoyaron. La estrategia de la propaganda por el hecho se basaba en usar la violencia política, en este caso atentados, incendios, magnicidios, para conseguir objetivos políticos o para intentar dar voz a las reivindicaciones obreras y acabar con el sistema capitalista. Esta estrategia es una estrategia bastante controvertida, ya que en muchos de los atentados que propiciaron los anarquistas y los obreros partidarios de esta estrategia, hubo víctimas civiles que muchas veces no tenían nada que ver con el poder. Aún así, tenemos que contextualizar esta estrategia dentro de un contexto social, político y económico donde las reivindicaciones obreras no eran tenidas en cuenta, y muchas veces el derecho a la asociación no existía o era limitado para las organizaciones obreras. Es sobre todo en el Estado español, a través de la disolución de la Federación de los Trabajadores de la Región Española, que hemos visto en el tercer vídeo, cuando esta estrategia más basada en el individualismo y en las acciones individuales coge peso. Pero el principal acontecimiento que difundió esta nueva estrategia fue el asesinato del zar ruso Alejandro II. El atentado contra el zar Alejandro II en 1881 tuvo un impacto decisivo no solo a nivel de lucha revolucionaria en Rusia, sino también en el ámbito internacional, especialmente en el movimiento anarquista. Este magnicidio, perpetrado por el grupo terrorista Narodnaya Volya, se convirtió en un referente clave para los anarquistas de toda Europa. La idea de que la violencia individual podía ser una forma legítima de resistencia y un medio para desestabilizar los regímenes autoritarios se consolidó con este acto. El atentado también influyó en el Congreso Internacional Anarquista de Londres de 1881, donde se discutió ampliamente la estrategia de la propaganda por el hecho. En este congreso, los anarquistas se debatieron sobre el papel de la violencia en la lucha revolucionaria. Es en este contexto donde muchos anarquistas ven como un acto simbólico, como el asesinato de Alejandro II, puede tener un gran impacto, y esperan que mediante este tipo de atentados o asesinatos las masas obreras, las clases trabajadoras,
se subleven. Esta acción generó un intenso debate en el Congreso Internacional Anarquista. De hecho, autores como Kropotkin, fundador de la corriente anarcocomunista, pensaba que un acto individual, como un magnicidio, puede tener más impacto y más propaganda que miles de panfletos. Aunque en un inicio Kropotkin y algunos intelectuales también como Malatesta pudieron apoyar esta estrategia, con el tiempo vieron sus limitaciones y el propio Kropotkin dijo que acabar con cientos y cientos y cientos de años de opresión y de desigualdad es muy difícil de hacerlo mediante la violencia o mediante un acto puntual, sino que las estructuras sociales son más complejas. Pero bueno, vemos como en un inicio autores como Kropotkin apoyaron este cambio de estrategia y apoyaron la propaganda por el hecho. Sin embargo, esto generó también el rechazo de algunos sectores anarquistas que seguían abogando por un anarquismo pacifista o por la organización social de la clase trabajadora mediante la educación y las organizaciones de masas. Tenemos que decir que no todo es blanco ni negro. Los autores, muchos de los anarquistas que optaron por la propaganda por el hecho, también apoyaban la creación de sindicatos, la creación de organizaciones obreras fuertes. O sea, muchas veces ha intentado presentar esta dicotomía entre ilegalistas, legalistas, pero las cosas son mucho más complejas en la realidad y las ideologías y las estrategias son permeables. De hecho, si analizamos mucho de los autores de algunos atentados, forman parte de escuelas racionalistas, de centros culturales obreros, o sea que las estrategias son diversas y un mismo individuo puede optar en diferentes momentos por una o por otras. La violencia se interpretaba como una forma de llamar la atención sobre las injusticias sociales y políticas y de provocar una reacción de masas que llevara a la rebelión. Este enfoque se reflejó en la creciente ola de atentados individuales en Europa, particularmente en España, donde la represión a las organizaciones anarquistas impulsó la adopción de estos métodos. Así, el atentado contra Alejandro II y las discusiones del Congreso de Londres no solo marcaron un antes y un después en la estrategia anarquista, sino que también consolidaron la figura del anarquista terrorista en la percepción pública, aumentando el miedo de la burguesía ante los movimientos radicales. En España, en el Estado español y en Cataluña, muchos anarquistas optaron por la estrategia de la propaganda por el hecho como una respuesta a la represión a las organizaciones obreras por parte del sistema político y a la imposibilidad de organizarse de manera legal y con garantías. La propaganda por el hecho se asoció con una serie de atentados contra monarcas y figuras políticas a finales del siglo XIX y principios del XX. Inicialmente, estas acciones fueron toleradas por el movimiento anarquista, pero con el tiempo fueron rechazadas para la mayoría del movimiento anarquista, debido a los excesos cometidos, como el asesinato de personas sin relación con el poder político, lo cual no solo carecía de impacto, sino que además dificultaba el trabajo de las organizaciones y motivaba una mayor represión estatal. El contexto social y la miseria a la que estaba sometida la clase obrera generó el odio hacia las clases adineradas y la burguesía. La opulencia de los barrios burgueses como el Paseo de Gracia en Barcelona contrastaba fuertemente con las condiciones precarias de los barrios obreros, donde las viviendas insalubres y minúsculas albergaban a numerosas familias que vivían en extrema pobreza, excluidas de los beneficios del capitalismo. La miseria era una constante en las ciudades como Barcelona, en el campo andaluz y en los barrios populares de muchas urbes europeas y americanas. Motines por hambre, muertes a causa de mala alimentación y el aumento de indigentes eran situaciones comunes. El geógrafo y anarquista francés Élias Reclus, durante su viaje a España entre 1868 y 1861, destacó que los mendigos constituyen una plaga en España y observó que en ciudades como Valencia el oficio de mendigar estaba saturado por la gran cantidad de personas que se encontraban en esta situación.
Por otro lado, el sistema político de la Restauración dejaba fuera de la participación política a la mayor parte de la población. Es en este contexto donde en España, y más concretamente en Cataluña, una parte del movimiento anarquista opta por la estrategia de la propaganda por el hecho. En Barcelona se realizaron numerosos atentados individuales contra los símbolos del poder, algo que llevó a que la ciudad fuera conocida en el mundo entero como la Rosa de Fuego. Los atentados más significativos incluyeron el atentado contra el Teatro El Liceo en 1893, realizado por Santiago Salvador, así como una serie de intentos de magnicidios dirigidos contra figuras políticas como el rey Alfonso XIII. El atentado contra el Liceo, perpetrado por el anarquista Santiago Salvador en 1893, generó miedo entre la burguesía catalana y la burguesía europea. El Liceo era uno de los símbolos de la burguesía, donde las clases pudientes se reunían para sociabilizarse, para ver teatro y para acabar de cuadrar sus negocios. Atacar en el punto donde la burguesía se reunía de una manera indiscriminada, como hizo Santiago Salvador, generó una oleada de miedo entre las clases conservadoras y las clases dominantes y configuró el estereotipo de la figura del anarquista como terrorista. A nivel local, la burguesía catalana y las autoridades españolas vivieron con un miedo creciente ante la amenaza de nuevos atentados. La violencia de los anarquistas se percibió como una amenaza directa a las estructuras de poder y al orden social establecido. La respuesta fue una represión aún más severa contra las organizaciones obreras y anarquistas, con un control policial más estricto y el uso de la censura y la tortura para desmantelar los movimientos de protesta. Estos atentados tuvieron un impacto profundo dentro de la sociedad. No solo generaron el temor de la burguesía, sino dentro del movimiento obrero y del movimiento anarquista generaron grandes diferencias, ya que una parte del movimiento anarquista criticaba estas acciones por ser inmorales, ya que no tenían en cuenta a las víctimas inocentes o los daños colaterales, y por otro lado, después de cada atentado había una oleada represiva que clausuraba los locales obreros y no hacía diferencia entre los anarquistas que optaban por la vía de la propaganda por el hecho y aquellos que estaban en contra. Para el Estado, todo el movimiento obrero, todo el movimiento anarquista era parte de esta estrategia. Es hasta tal punto el impacto que tuvo esta estrategia, que como hemos dicho antes, Barcelona fue conocida en el mundo entero y en Europa como la Rosa de Fuego, y en la Sagrada Familia podemos ver una escultura donde Gaudí representó cómo el diablo daba una bomba Orsini a un anarquista. Las bombas Orsini fueron unas bombas que creó un anarquista llamado Orsini, pues de ahí su nombre italiano, que fueron las bombas utilizadas por los anarquistas en los atentados que desarrollaron en el siglo XIX, finales del siglo XIX. Estas bombas se convirtieron en un icono de lo que es la propaganda por el hecho. Uno de los atentados que tuvo mayor impacto fue el atentado contra la procesión del Corpus Christi en junio de 1896. Tras este atentado se generó una dura represión que dio paso a lo que se han denominado los procesos de Montjuïc. La represión de los procesos de Montjuïc afectó principalmente al movimiento anarquista obrero de Cataluña, con la detención de 400 personas. Fueron recluidos en el castillo de Montjuïc, donde se celebró un consejo de guerra sin garantías jurídicas basándose en pruebas obtenidas bajo tortura. El primer juicio, realizado entre el 11 y el 15 de diciembre de 1896, culminó en sentencias de muerte y largas penas de prisión. 5 de los detenidos fueron ejecutados el 3 de mayo de 1897. La denuncia de la injusticia del proceso surgió principalmente de la prensa extranjera y republicana española. Tras la protesta y la presión internacional, especialmente después del asesinato de Antonio Cánovas del Castillo, en 1897,
el gobierno permitió el regreso de los desterrados y en 1901 otorgó e indultó a los que seguían en prisión. Aunque el anarquismo en Barcelona, como en otras ciudades, experimentó una radicalización, no todos los anarquistas compartían la idea de que la violencia individual fuera la mejor forma de lucha. Hubo una facción moderada y más sindicalista dentro del movimiento anarquista que se oponía a los atentados terroristas. Esta corriente defendía que la verdadera revolución debía basarse en la acción colectiva de los obreros a través de la organización y las huelgas masivas, y no en la violencia individual dirigida contra las figuras del poder. Una de las figuras más destacadas dentro del anarquismo que criticaba esta estrategia de la propaganda por el hecho fue Josep Llunas i Pujals. Sin embargo, Josep fue encarcelado en los procesos de Montjuïc. Como hemos mencionado anteriormente, la mayoría de las veces después de un atentado se seguía a la clausura de los locales obreros y a la persecución de los militantes, fueran partidarios o no de la estrategia de la propaganda por el hecho, como vemos en el ejemplo de Josep Llunas. Este debate entre los partidarios de la propaganda por el hecho y los partidarios de la organización obrera no fue un debate que se dio solamente en el Estado español, fue un debate que se dio dentro del movimiento anarquista internacional y europeo. Dentro de los atentados más icónicos de la propaganda por el hecho, podemos recoger los intentos de asesinato contra el rey Alfonso XIII, donde el anarquista Mateo Morral le lanza un ramo de flores bomba el día de su boda, que fue un atentado que no triunfó, y el asesinato de Cánovas del Castillo por el anarquista italiano Angiolillo. Cánovas del Castillo fue uno de los principales creadores del sistema de la restauración monárquica, por lo cual podemos ver cómo los magnicidios, cómo los atentados anarquistas realmente en muchas ocasiones llegaron a acabar con la vida de los principales responsables políticos del orden existente. Entre 1881 y 1914, varios jefes de Estado fueron asesinados por anarquistas, quienes llevaron a cabo atentados individuales que en algunos casos también causaron víctimas inocentes. Entre los principales atentados destacan el asesinato del zar Alejandro II en 1881, el atentado contra el presidente francés Sadi Carnot en 1894, el asesinato del primer ministro español Cánovas del Castillo en 1897 y el de Humberto I de Italia en 1900. Estos regicidios y otros asesinatos fueron parte de una estrategia anarquista de propaganda por el hecho, buscando crear un impacto en la sociedad y generar conciencia sobre las condiciones de explotación del proletariado. Para terminar, es importante resaltar que la estrategia de la propaganda por el hecho que buscaba la revolución y un cambio radical en base a acciones individuales y atentados, que estos impulsarían a las masas a transformar la sociedad, se vio limitada por la propia naturaleza de su estrategia. Finalmente, la propaganda por el hecho contribuyó a una criminalización de las ideas anarquistas, del movimiento obrero y a una dura represión que imposibilitó que las organizaciones obreras y de masas pudieran llegar a amplias capas de la población. Sin embargo, tenemos que ponerla en su contexto, y estamos en un contexto donde el régimen de la Restauración limitaba la actuación de las organizaciones obreras y las reivindicaciones de los trabajadores muchas veces no se conseguían al ritmo que realmente necesitaban las masas obreras para salir de la miseria. A medida que los años avanzaron y tras la dura represión y los fracasos de esta táctica, el anarquismo español dio paso a una nueva estrategia, el anarcosindicalismo. Este cambio estratégico coincidió con una relativa apertura del régimen liberal, que a pesar de la represión anterior, permitió que los sindicatos pudieran organizarse de manera legal y desarrollarse. Este enfoque, representado principalmente por la Confederación Nacional del Trabajo, CNT, planteaba la organización de los trabajadores a través de los sindicatos como una forma de lucha más efectiva, donde la acción directa y la solidaridad entre los obreros se convirtieron en los pilares fundamentales.
Bueno, y aquí llegamos al final de este vídeo y al final de esta serie de 4 vídeos sobre la historia del movimiento obrero. Hemos repasado los inicios del movimiento obrero con la primera huelga general de 1855. En el segundo vídeo hemos visto la llegada de la Internacional a España. En el tercer vídeo hemos tratado los sucesos de la Mano Negra. Y en este cuarto vídeo hemos visto la estrategia de la propaganda por el hecho. Gracias por apoyar el canal. Me gustaría que escribierais en comentarios qué os ha parecido esta serie de vídeos, si os parece interesante este formato de recuperar la historia de las clases populares y del movimiento obrero. Muchas gracias por seguir el canal, por haber llegado hasta aquí. Espero que este contenido os guste. Si es así, hacérmelo mostrar, compartiendo, dándole like, dejando comentarios. Y si veo que estos vídeos tienen una difusión interesante, puedo continuar con la historia del movimiento obrero, donde trataría el tema de la Semana Trágica, de la creación de la CNT, de la huelga de la Canadiense, y podemos llegar hasta la Revolución Española de 1936. Pero para eso es importante que apoyéis este canal, que difundáis, que hagáis llegar estos vídeos al máximo número posible de gente, ya que el algoritmo de YouTube no suele difundir este tipo de contenidos. Muchas gracias por llegar hasta aquí y espero que hayáis disfrutado de esta serie de 4 capítulos sobre la historia del movimiento obrero, al igual que yo he disfrutado haciéndolos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.